Bienvenido a Error 404. Casos imposibles. Voces que no descansan. Archivos malditos. Errores en la realidad. Cada episodio es una grieta en el sistema. El podcast donde lo inexplicable encuentra voz y el miedo conexión. Cada historia, una puerta que quizá no debiste abrir. Yo soy Belika. Si estás escuchando esto, ya es demasiado tarde para volver atrás. Bienvenidos a este primer volumen de Historias de Cementerios. Soy Belika y antes de empezar quiero pedirte algo. No escuches esto con prisa ni como un simple ruido de fondo. Quédate aquí, conmigo, porque hoy no vamos a hablar solo de cementerios. Vamos a hablar de memorias, de lugares donde el tiempo parece detenerse y de nombres que se borraron o quizás nunca llegaron a escribirse. En este programa de hoy te voy a contar 5 historias ocurridas en distintos cementerios de España. Relatos que no buscan asustarte de golpe, sino entrar despacio, quedarse contigo y acompañarte más allá del último silencio. Cada una de estas historias nos recuerda que la memoria de quienes ya no están puede dejar huella y que hay espacios donde el silencio no está vacío, sino cargado de presencias y de recuerdos y de algo que aún espera. A veces no las vemos, pero hay presencias que siguen caminando entre nosotros, entre lápidas, entre sombras, incluso entre nuestros propios pensamientos. Y es ahí, en esos lugares, donde la vida y la muerte se empiezan a rozar, donde nacen las historias que vas a escuchar hoy. Este es volumen 1 de Historias de Cementerio, y solo será el comienzo. Luego vendrán más relatos, más voces y más lugares que todavía tienen mucho que contar. Así que, acomódate, baja la luz si puedes y prepárate para dejarte llevar por mí, porque a partir de ahora, las historias empiezan a sonar. Relato 1. San Gervasi recuerda. Historia enviada por Lucía A. Hola Belika. Hola también a todos los que nos escucháis. Yo suelo seguiros los sábados en directo en el canal de radio. Y cuando hablasteis de empezar con historias de cementerio, supe que tenía que mandar esta. Hace años alguien me habló de San Gervasi. No fue una conversación casual, ni una recomendación hecha bastante a la ligera. Fue más bien una advertencia, dicha en voz baja, como si nombrar el lugar en alto pudiera despertar algo que llevaba demasiado tiempo dormido. Me dijeron que era un cementerio antiguo, uno de esos lugares donde los registros no siempre coinciden, donde hay nombres mal escritos, fechas incompletas y tumbas que ya nadie visita. Un sitio donde la historia oficial tiene huecos y donde esos huecos parecen seguir ocupados. La primera vez que caminé por San Gervasi lo hice sin prisas. El día estaba gris, no especialmente frío, pero el ambiente era bastante extraño. El sonido de la ciudad parecía quedarse lejos, amortiguado, como si al cruzar la entrada hubiera entrado en otro espacio distinto, más cerrado, más denso. El suelo crujía bajo mis pasos y el olor a tierra húmeda se mezclaba con el de las piedras viejas y las hojitas secas. Pero noté algo casi de inmediato. No todas las tumbas se sentían iguales. Había zonas tranquilas, normales, incluso apacibles, y otras parecían silenciosas, como de una forma distinta. No era ausencia de ruido, era un silencio más bien pesado, incómodo, como si el aire allí no terminara de moverse. Me encontré caminando más despacio sin darme cuenta, bajando la voz, aunque estaba sola. Fue en una de esas zonas donde lo vi. No apareció de golpe. No fue una figura clara ni una imagen definida. Fue más bien una sombra. Una forma oscura que parecía desplazarse entre las lápidas sin tocar el suelo. Pero no caminaba, más bien se deslizaba.
A su alrededor, la luz no se comportaba como debería. Se curvaba ligeramente, como si algo lo absorbiera. Sentí el frío antes incluso de comprender lo que estaba viendo. Un frío seco, como muy directo, que me recorrió la espalda y me tensó todo el cuello. No era el frío del ambiente, era otra cosa. Una reacción inmediata del cuerpo, como si algo dentro de mí hubiera entendido que el peligro era inminente. Me quedé quieta, no pensé en correr, no pensé en gritar. Solo tuve la certeza absoluta de que no debía de moverme, de que cualquier gesto brusco podría llamar su atención. La sombra siguió desplazándose entre las tumbas, lenta, ajena a mí, o quizás consciente de mi presencia. Bélica, en serio, no sabré decir cuánto duró aquel momento. El tiempo allí parecía haberse detenido, estirado, como si se hubiera vuelto demasiado espeso. Y entonces, igual que había parecido, la sombra se fue diluyendo, mezclándose con la penumbra, hasta desaparecer por completo. Cuando por fin fui capaz de moverme, sentí una necesidad urgente de salir de ese lugar. No miré atrás. Con los años entendí algo que me marcó profundamente. Hay personas que desaparecen 2 veces. La primera cuando mueren. La segunda cuando su nombre se borra, cuando nadie las recuerda, cuando dejan de existir incluso en los papeles. San Gervasi es un lugar así. Un lugar donde los registros fallan, donde las historias quedan a medias y donde no todos los muertos descansan en paz. Porque los archivos pueden perderse, pero la tierra no olvida. Y allí, la tierra recuerda demasiado bien. A veces creemos que las lápidas solo guardan nombres, fechas, pero también guardan historias, memorias que el tiempo no podrá borrar. Relato 2. El pasillo que nadie camina. Enviado por Javier L. Hola Bélica, me llamo Javier. Trabajo desde hace años en un cementerio de Castilla-La Mancha. No voy a decir el nombre exacto del lugar, no por misterio, sino por respeto. Han pasado demasiadas cosas allí como para señalarlo abiertamente. Verás, Bélica, suelo escuchar podcasts mientras trabajo, sobre todo cuando estoy solo. Y cuando hablasteis de empezar con relatos de cementerios, sentí que tenía que enviaros esta historia. Lo que os voy a contar ahora no ocurrió una sola vez. Y quizás por eso nunca he conseguido sacármelo de mi cabeza. Verás, mi trabajo consiste en limpiar, revisar tumbas, comprobar lápidas antiguas y asegurarme que todo en este lugar está en orden. Con los años aprendes a moverte por el cementerio casi de memoria. Sabes qué zonas son más visitadas, cuáles quedan un poco más olvidadas y cuáles solo se pisan cuando no queda más remedio. Y luego, bueno, está ese pasillo. No es largo, no es estrecho, no tiene nada de especial a la simple vista. Es un tramo normal, flanqueado por tumbas antiguas, algunas con nombres ya casi borrados y otras sin flores desde hace décadas. Sin embargo, desde el primer día noté algo raro. Nadie pasaba por allí si no era estrictamente necesario. Ni compañeros, ni familiares, ni siquiera los gatos que a veces se paseaban entre las tumbas. Al principio no le di importancia. Pensé que era costumbre o simple coincidencia, hasta que una mañana me tocó limpiarlo. Recuerdo que el día estaba bastante tranquilo, sin viento, demasiado tranquilo. El silencio era tan cerrado que podía escuchar mi propia respiración. Nada más poner un pie en ese pasillo, sentí un escalofrío seco recorrerme toda la espalda, desde la nuca hasta la cintura, como si alguien hubiera pasado una mano por toda mi piel. Seguí caminando. Fue entonces cuando tuve la sensación de que no estaba solo. No vi nada, no escuché pasos, no hubo sombras extrañas ni ruidos, pero la sensación era clara y contundente.
Algo me estaba observando, no desde un punto en concreto, sino desde todas las partes a la vez, como si las tumbas no fueran solo piedras, sino ojos cerrados a media cortina. El aire se tornó bastante pesado, me costaba respirar con normalidad, como si cada bocanada pesara más que la anterior. Me detuve un momento. Apoyé la escoba en el suelo y miré a mi alrededor. Todo estaba igual, y aún así sabía que algo había cambiado. A simple vista, no quise quedarme más tiempo allí. Desde aquel día, cada vez que tengo que pasar por ese pasillo, me preparo mentalmente. Camino rápido, evito mirar a los lados y no me detengo nunca. Porque hay algo que sí he aprendido trabajando allí, es que los cementerios no están vacíos, estarán llenos de silencios. Y esos silencios, cuando se acumulan durante muchos años, la verdad que pesan. No creo que nos vigilen con malas intenciones. No siento odio ni rabia. Lo que siento es espera. Como si los que descansan allí aguardaran a que alguien recuerde que existieron, que tuvieron nombre, historia y vida. Puede sonar extraño, lo sé, pero cada vez que cruzo este pasillo, tengo la certeza de que su silencio habla y de que, en el fondo, lo único que piden es no ser nunca más olvidados. Hay lugares en los cementerios que parecen invisibles, pero si escuchamos con atención, podemos sentir su historia, como si el aire mismo nos contara todos sus secretos olvidados. Relato número 3. El espectro de Montjuïc. Enviado por Almudena R. Hola Bélica. Y hola también a todos los que escucháis el podcast. Esto pasó hace casi 10 años, recién salida de la universidad y trabajando para la prensa local. Me habían mandado a Montjuïc para hacer un reportaje sobre las tumbas más antiguas y las historias que aún preserva la gente. Pensé que sería un trabajo tranquilo, tomar fotos, entrevistar a aquellos vecinos, escribir unas líneas, pero lo que encontré cambió para siempre mi forma de ver los cementerios. Llegué temprano, cuando la niebla todavía abrazaba la ciudad y los caminos estaban vacíos. El aire olía a tierra húmeda y a hojas podridas. Cada paso sobre la grava parecía hacer eco entre los mausoleos. Todo parecía normal. Las lápidas gastadas, las familias colocando flores frescas y un trabajador barriendo hojas. Hasta que lo vi. Entre las sombras se movía una figura femenina. No caminaba, se desplazaba con calma, una calma sobrenatural. Se paseaba entre aquellas tumbas. Vestía ropa del siglo XIX. Un vestido que parecía negro. Era largo. Un corsé bastante ajustado. Mangas largas y un velo de encaje que le cubría parcialmente el rostro. Cada movimiento parecía como si estuviera flotando, como si su cuerpo desafiara la gravedad. Sus pasos no producían crujidos sobre la grava, pero yo sentía como el aire mismo se tensaba a su alrededor, como si respirara a través de mi piel. Aún en shock, intenté fotografiarla, pero la luz de la cámara no la captaba. Las imágenes se desdibujaban, como si la luz misma rechazara poder atraparla. Me agaché junto a unas tumbas para tomar algo de notas, y al levantar la vista la vi girando lentamente hacia otra sección del cementerio. No había ojos visibles bajo el velo, pero su presencia imponía atención absoluta. No hablaba, no hacía sonido alguno, y aún así me sentí observada, evaluada, atrapada en un silencio que dolía. La niebla se espesaba y el silencio era casi doloroso. Solo se escuchaba el leve susurro del viento entre los cipreses y de vez en cuando un pájaro que huía entre las ramas. Cada lápida que tocaba parecía vibrar levemente, como si la memoria de los difuntos reconocieran su presencia.
prometo que intenté retroceder lentamente, pero cada vez que daba un paso parecía que el espectro avanzaba, recorriendo los senderos con una determinación que no podía comprender. Mi corazón latía tan rápido que lo sentía muy fuerte en mi pecho. La sensación era de absoluta incomodidad y fascinación al mismo tiempo. Lo más aterrador no fue verla de cerca, ni la forma de su vestido o de su velo. Aquel velo casi le ocultaba incluso el rostro, sino sentir que el tiempo mismo se había detenido mientras ella caminaba. Cada lápida que rozaba parecía despertar recuerdos antiguos, ecos de vidas pasadas, historias que nunca llegarían a los libros. Y luego, de repente, desapareció entre la niebla, como si nunca hubiera estado allí, dejando el aire bastante helado y pesado, y un vacío que todavía puedo sentir al recordarlo. Salí de aquel cementerio temblando, sin atreverme a mirar atrás. La ciudad parecía normal, la gente caminando, el viento soplando, pero yo sabía que había visto algo imposible, algo que solo fue tangible para mí. Desde aquel día, cada vez que paso cerca de Montjuïc, siento la misma sensación. Alguien camina entre las tumbas, de una manera silenciosa, pero invisible para todos. Presente para aquellos que, como yo supe, supieron mirar. Al escuchar relatos como este, uno se da cuenta de que los cementerios no son solo lugares de descanso, sino también espacios donde la memoria se mantiene viva. A veces creemos que lo que no vemos no existe, pero historias como las de Almudena nos recuerdan que hay presencias que permanecen entre las tumbas, silenciosas, invisibles para la mayoría, pero intensamente reales para quienes saben mirar. Montjuïc nos enseña que el pasado no siempre está quieto, a veces camina entre nosotros, recordándonos que alguna historia nunca se olvida y que la curiosidad puede llevarnos a descubrir aquello que la mayoría jamás se atrevería a mirar. Relato 4. Los ojos de Bruno. Enviado por Enrique R. Hola Bélica, hola a todos los oyentes, soy Enrique y nunca antes había contado algo así. Mi prima me animó a compartirlo con todos vosotros. Hace 3 años fui al cementerio de San Isidro, en Madrid, a llevar flores a la tumba de mi abuelo. Me acompañaba mi labrador, Bruno, un perro muy tranquilo, y la perrita de mi prima, Luna, pequeña, activa y nerviosa. Al principio todo parecía normal. Caminábamos entre lápidas y mausoleos antiguos, colocábamos flores, dejábamos que los perros olfatearan el suelo. La brisa movía las hojas secas y el olor de tierra húmeda se mezclaba con el de flores marchitas. Pero al llegar a una zona particularmente antigua con criptas y tumbas olvidadas, Bruno se detuvo de golpe y empezó a gruñir suavemente, mirando hacia una cripta cubierta de hiedra. Luna, la perrita de mi prima, tiraba con fuerza de la correa, negándose a poder acercarse. Sentí un peso extraño en el aire, como si algo invisible comprimiera nuestro pecho. La bruma comenzó a formarse lentamente. Era gris y densa, envolviendo las lápidas y la cripta. No tenía forma humana, no emitía sonido, pero su presencia era aplastante, imposible de ignorar. Permanecimos allí apenas unos minutos, pero esos minutos se sintieron eternos. Bruno retrocedía lentamente, con la mirada fija, y Luna no avanzaba ni un paso más. Yo quería comprender qué pasaba, pero un miedo instintivo me paralizaba. De repente, la bruma se disipó, tan rápido como había llegado, dejando un aire pesado y un silencio absoluto. Todo volvió a la calma, pero sabíamos que algo nos había estado observando. Algo que solo nuestros perros parecían percibir plenamente. La verdad, Bélica, nunca conté esto fuera de mi familia. Fue mi prima Laura quien me animó a contarlo para vuestro podcast, porque ella sabía que la sensación de esa presencia invisible, pesada y asfixiante había sido real para nosotros. A veces, quienes menos hablan, nuestros animales, perciben lo que nosotros no podemos. Sus reacciones nos alertan sobre lo invisible,
sobre aquello que los ojos no ven, pero el alma reconoce. Y esas señales nunca deben ser ignoradas. Relato 5. El niño sin nombre. Por Carmen M. Historia transmitida por su abuela María Elena. Hola Bélica. Hola a todos los oyentes. Soy Carmen y quiero contaros algo que mi abuela María Elena me relató cuando yo era pequeña. Ella vivió esto siendo muy joven y lo recuerda con una claridad que aún me estremece. Era un invierno frío y el aire olía a tierra húmeda y a hojas secas. Mi abuela decidió llevar flores a un familiar al cementerio de San José, en Cádiz. Caminaba despacio entre los nichos antiguos y las tumbas en tierra, junto a su prima, y mientras paseaban, algo llamó su atención. Una tumba destacaba entre las demás. La lápida estaba presente, pero completamente vacía de inscripción, salvo por un número grabado, como referencia de archivo antiguo. No había nombre, ni fecha, ni decoración, solo ese número solitario, silencioso, que parecía mirar a quien pasaba cerca. Entonces apareció un niño, de pie, junto a esa tumba, vestido con ropas de mediados del siglo XX. Su presencia era intensa, pero silenciosa. No hizo ruido, no sonrió, solo miró fijamente, y después, con voz muy suave y una mirada penetrante, le dijo: «Me llamo Manuel». Y se desvaneció en la bruma que empezaba a formarse sobre la lápida, como si nunca hubiera estado allí, dejando un aire que calaba hasta los huesos y un silencio que pesaba más que el mismo aire. Muchísimos años después, cuando comenzaron las exhumaciones y revisiones de registros en el cementerio, mi abuela, aún intrigada, pidió consultar los archivos antiguos. Usando el número grabado en la lápida, los encargados buscaron en los registros y descubrieron que correspondía a un niño llamado Manuel Díaz, que había muerto muy pequeño y nunca tuvo lápida con nombre. Mi abuela sintió como su tensión bajaba de golpe y tuvieron que traerle una silla. Desde entonces, cada vez que visitaba el cementerio en su juventud, llevaba una rosa a esa tumba, marcada solo con aquel número, como homenaje silencioso a Manuel. Ella me animó a contarlo hoy, Bélica, porque algunas historias, aunque olvidadas por el tiempo, aún susurran desde el pasado, y que incluso un niño sin nombre puede recordarnos que nadie debería de ser olvidado. A veces pensamos que la memoria de quienes se han ido se pierde para siempre, pero historias como las de Manuel nos muestran que los recuerdos pueden persistir en los lugares, en gestos, en la tierra que pisamos. Cada número, cada lápida vacía, cada sombra en un cementerio tiene su propia voz, y si escuchamos con atención, nos hablan. Nos recuerdan que el olvido no es absoluto, que la vida y la muerte se entrelazan, y que incluso un encuentro breve puede dejarnos una sensación que nos acompañará toda la vida. Nunca subestimemos el poder de la memoria, porque incluso aquellos sin nombre tienen historias que merecen ser contadas, y este niño nos enseñó eso con tan solo aquel susurro. Escuchando estos 5 relatos, uno se da cuenta de que cada cementerio guarda más que una lápida y nombres. Guarda recuerdos, secretos, presencias que no siempre comprendemos y que, a veces, solo aquellos que se atreven a mirar con atención pueden percibir. Cada historia nos recuerda que la muerte no es el final de la memoria y que incluso los detalles más pequeños, como números grabados en una lápida o un susurro en la bruma, pueden contarnos algo bastante importante. Nos invita a caminar con respeto, a observar y a sentir, porque los cementerios no solo no nos hablan de quienes se fueron, también nos enseñan algo sobre nosotros mismos. Quiero aprovechar para agradecer de corazón a todos los oyentes por acompañarme en este mi primer volumen, y especialmente a quienes nos enviaron sus historias. Sin vosotros, estos relatos no podrían ver la luz y seguir recorriendo otros cementerios, otras memorias y otros recuerdos.
Pero antes de despedirnos, quiero daros un par de curiosidades sobre los cementerios españoles. En algunos cementerios antiguos de España se encontraron lápidas sin nombre o registros incompletos, y los trabajadores contaban que a veces sentía presencias que lo vigilaban desde las tumbas. En varios cementerios históricos, los cipreses no solo marcan los caminos, sino que ayudan a que las energías del lugar se mantengan bastante equilibradas. Algunos visitantes aseguran que en la noche de niebla o luna llena se perciben sombras que recorren los senderos, como si las historias nunca quisieran ser olvidadas. Así que, cuando camines por un cementerio, aunque sea por curiosidad, recordad mirar, escuchar y sentir. Nunca sabéis qué recuerdo del pasado podría querer ser compartido con vosotros. Gracias por acompañarme en este primer volumen de Historias de Cementerios. Soy Bélica y os espero en el siguiente episodio, donde descubriremos más relatos que la memoria de la tierra aún conserva. Gracias de nuevo a todos los que habéis compartido vuestras historias y a los oyentes por escucharnos con tanta atención y cariño. Hasta pronto y recordad que los susurros del pasado siempre están cerca.